acercándose tocó al féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo. ¿Cómo dice? Otra vez encontramos la palabra resurrección. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Yo creo que tuvo que resucitar a otros que se infartaron ahí alrededor. Y dijo: joven, a ti te digo, levanta. Entonces se incorporó, tuvo miedo y comenzó a hablar. Y dice el versículo 17: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Ahora sí, el 17: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Por qué el Señor hacía resurrecciones? ¿Por qué el Señor permitió resurrecciones en el Antiguo Testamento? Estamos viendo una progresión. El Evangelio no consiste en palabras únicamente. El Evangelio tiene que ser acompañado de poder. Para que las palabras tengan peso, tiene que haber señales y tiene que haber milagros en los que creen, porque a todos los que creen las señales los siguen. No, o sea, sí, no creo. A los que creen las señales los siguen. La resurrección de Lázaro se encuentra en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 11, versículo 1 al 45. Pero no lo vamos a leer todo. Quiero leer a partir del 20. Ya en casa lee todo lo demás. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará, fíjese, en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído. Fíjese la declaración: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es exactamente la declaración que hizo Pedro cuando el Señor le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Fe. Estamos hablando de fe y estamos hablando de identificación de quién es el que puede levantar a las personas de los muertos. Luego entonces, en el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermana. Note la actitud que ella de por sí tenía desde que derramó, desde que estaba en casa y se quedó a los pies de Jesús. Ahora otra vez viene delante del Señor y se vuelve a postrar a sus pies, aunque con cierto reclamo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice? Y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La gente tenía cierta fe en Jesús de que podía haber hecho algo antes de que muriera. Habían visto que sanaba a los ciegos, que algunas personas que estaban enfermas Jesús los había dado sanidad. Ellos decían, tanto María como Marta le dijeron: hubieras llegado antes. Y los que estaban ahí alrededor dijeron: este podía haberlo sanado antes de que muriera. Aquí entendemos algo. Tanto Marta como María, a pesar de que eran amigos, una familia de amistad íntima con Jesús junto con Lázaro, porque entendemos que Jesús pasaba tiempos con ellos como familia, eran amigos, en realidad le gustaba estar en casa de ellos, y
tanto ellos que tenían cierto grado de intimidad con Jesús y los otros que habían visto y escuchado lo que Jesús había dicho, no podían entender o creer que Jesús pudiera levantar a una persona de los muertos. Su fe estaba limitada, diga conmigo limitada, tenía un tope. Eso pasa con los cristianos ahora. No podemos ver las grandes señales y los grandes milagros porque tenemos limitaciones en nuestra fe. Ahora, yo le voy a decir algo que lo va a animar. La única manera de que nuestra fe crezca y se le quiten los límites es mirando la palabra del Señor. Con estos pasajes que usted y yo estamos viendo del Antiguo Testamento, el que viene, y le aseguro que en 2 o 3 semanas que acabemos de ver esto, va a estar esperando la primera oportunidad para ir a orar por un muerto. Y le va a decir, levántate. ¿Vamos acá? Bueno, no sé a usted, pero a mí la palabra me motiva. A mí la palabra me dan ganas de hacer lo que dice allí, porque si dice allí, es cierto. Porque si el Señor dijo que cosas mayores haríamos, está incluido levantar a las personas del ataúd. Ha pasado. Hay testimonios vivos actualmente de que Cristo ha resucitado. Conozco a un pastor que, bueno, se me va a ir el tiempo aquí, pero el pastor que estaba en Tlaxcala, en el Centro Cristiano de Tlaxcala, no el que está ahora, anteriormente, él era un músico, tocaba, bueno, era un músico, ¿cómo se llamaba ya en los grandes salones? En el Distrito Federal, siempre te pregunto a ti como referencia, como si tú supieras, siendo que tú fuiste un santo. El Blanquita y todas esas cosas allá en México. Él era un músico allá. Ya estoy contando el testimonio, dije que no lo iba a contar, pero me pica por contarlo. Él tuvo un accidente. Antes de tener accidente, una persona vino a su camerino y ahí le habló de Jesús y él hizo una oración de fe, y de regreso del Distrito Federal a Tlaxcala tuvo un accidente automovilístico y se murió. Y él resucitó en la plancha del CEMEFO. Resucitó. Tiene una placa, le decíamos Robocop de cariño. Tiene una placa en la mitad de la cabeza porque después de que resucitó, los médicos lo atendieron y fue necesario ponerle una placa, pero el parte médico decía muerto. Creo que hasta diabetes le dio al doctor que estaba ahí. Ya después él oró por sanidad, pero y esto es real. Pastor Tomás. Bien, terminamos con este asunto de Lázaro, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Espéreme. Profundamente conmovido. Jesús lloró, se estremeció en espíritu. Jesús dice, lo que nos dice la palabra es que Jesús se conmueve con nosotros, que tu tristeza también Él la siente, que tu angustia también Él la siente. Y algunos teólogos dicen que Jesús lloró, que es el versículo más corto de la Biblia, porque no había fe, porque Marta y María habían visto lo que había hecho, porque muchos de los que estaban allí habían visto todo lo que Él había hecho. Y entonces Jesús lloró y se conmueve en espíritu porque no había fe. Entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ayúdeme. Entonces, versículo 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto
salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Son 3 ejemplos de Jesús resucitando personas antes de su propia resurrección. Pero quiero aclarar, esas personas resucitaron, pero volvieron a morir. Están esperando la resurrección. Pero estamos hablando entonces de 3 tipos de resurrección que yo le voy a ir explicando durante estas semanas hasta donde lleguemos. Hay otros ejemplos y le dije, vea una progresión: Elías, Eliseo, Jesús, y ahora vamos a ver a sus discípulos. Primero, Pedro resucitó a Dorcas, Hechos 9:36 al 42. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús resucitó y luego sus discípulos resucitaron a otras personas, quiere decir que toda potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra y que le dio a su iglesia, ¿está aquí su iglesia? Entonces también su iglesia tiene exactamente el mismo espíritu que tenía Pedro, Juan, Jacobo, Jesús, Elías y Eliseo. Dice Hechos 36 en adelante: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, aquí tengo que explicar algo. Sacaron las túnicas y todo esto porque recuerde que dice la palabra que había tal unción en los discípulos del maestro que cuando los apóstoles pasaban, incluso la gente ponía a sus enfermos afuera, ya no para que oraran por ellos, sino solamente porque al pasar Dios sanaba. Y es lo mismo que pasó con Eliseo. Ya Eliseo ni existía, pero la unción que Dios había puesto en ese hombre, doble porción por cierto, hacía que aún el muerto resucitara tocando los huesos. ¿Hola? Y entonces le trajeron todas estas confecciones, vestidos que Dorcas hacía. Y vea lo que hace Jesús otra vez, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro vio a Jesús. ¿Se acuerda que fue con Jesús? Y entonces, otra vez, sacando a todos, dice, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y ¿sabe cómo van a venir miles de personas a la iglesia? ¿Sí sabe? A través de las señales, a través de los milagros. Pídale al Señor. Él le da su espíritu a quien se lo pida. No dude, tenga fe. No le saque. Dile al que está a tu lado: no le saques. Hay otra resurrección, y aquí esta le va a hacer mucho eco a algunos. Pablo también resucitó a un joven llamado Eutico. Hechos 20 del 9 al 12, pero quiero leer desde el 27 al 12. Dice: el primer día de la semana, o sea, el domingo, había un culto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, iban a tener Santa Cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Ya se iba Pablo, entonces hicieron un culto, iba a haber Santa Cena, y alargó el discurso hasta algunos aquí, porque me aviento 2 horas o hora y media, ya andan poniendo su cara. Pablo se la aventó hasta la medianoche.
Y dicen, ay, que los niños y que no sé qué, y como usted como no es maestro de escuela bíblica. Bueno, luego saco